A la madre, ya vi. ¿Qué onda, güey? Como que Linda empezó a sentir las miradas de todos los de alrededor. Madrugada. Una mujer de blanco aborda carros particulares, taxis, camiones de pasaje y de carga en la carretera Guaymas-Empalme y se baja sin que los conductores se den cuenta. El podcast oculto. Hola amiguitos, bienvenidos a este nuevo programa, que ya no es nuevo, el podcast oculto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, amigos, ¿cómo están? Los saludos, amigos, Sixto Mejía. No, la neta, estamos sacando un poquito de curas aquí con las entradas y todo el rollo, pero... Llevamos 5 minutos tratando de empezar el podcast. Pero todavía hay gente, todo sea por ustedes y darles un buen entretenimiento y que se la pasen bien un ratito, como para dejar la vida normal y ponerse a sacar cura un rato con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, gente? ¿Cómo estás, Daniel? Pues para empezar, quiero saber, ¿qué estamos tomando hoy, Sixto? Pues el día de hoy pues te trajiste una cervecita, te trajiste una Indio. Aquí está la hermosa botella de la Indio. Tururú. Pero aquí está, ahí está el indio ahí. No sé qué es un indio, ¿qué es? No, Se güey. supone que es un indio, güey. Es Cuauhtémoc, güey, es Cuauhtémoc. Moctezuma. ¿Cómo Cuauhtémoc? ¿Quién es Cuauhtémoc? No sé, güey, ese que le quemaron los pies, ¿qué no? No sé, güey. No me acuerdo, güey. Discúlpenos por nuestra No creo ignorancia que sea cultural. él porque este se ve como un guerrero, güey. Pues es Moctezuma, Y- güey. Moctezuma era un guerrero, ¿no? Pues Pero sí, dice no sé. Cuauhtémoc allá abajo, güey. Elaborada originalmente como cerveza Cuauhtémoc. Ok, por eso te confundiste, yo creo. Bueno, en fin. Vamos a probar esta cheve, que esta cheve ya la habíamos calificado. Sin embargo, ese podcast quedó en el olvido, como siempre mencionamos ya. Varias veces que mencionamos que hay como 3 podcasts perdidos. En efecto, sí, Ay, hijo de su puta madre. ya lo habíamos evaluado. Es una de las favoritas, es la que nunca falla, la siempre fiel, dicen por ahí. Mira, no sé si voy a hacer... no sé si voy a tener un sesgo en este momento, porque tenía mucha sed, man. Y me acaba de saber. No, Al está cielo, buenísima. güey. Y eso que no está tan helada, o sea, Es cierto, güey. está moderadamente helada y... Estaba helada cuando la saqué del Sí, refri. sí. Pero hace un chingo calor. Sí, y está bien, o sea, y el saborcito está bien, está buena. Yo estoy listo para dar mi evaluación. Esta cerveza para mí tiene un 8 en mi corazón. Un 8. Un 8. Mira, en este momento, que a ver, puede que en otro contexto y en otra situación no le dé una calificación tan alta. Pero voy a intentar ser objetivo. 8.8. Vale, pues. Está bien, Es que es muy buena, sabe, tiene toques acaramelados, refresca, te puedes tomar varias, Te puedes tomar no te varias. empanzona tanto. Sí, Es una cerveza muy versátil. sí, Creo güey. que... Y yo tardé en agarrarle el gusto a la Indio. Pero ¿sabes qué curioso? Algo te hace también la Indio. Por ejemplo, yo ahorita si yo voy y compro cerveza, compro de otra marca y no la Indio. Pero ¿Por si qué? alguien lleva indios, Ajá. me las tomo en lugar de tomarme las mías, ¿sabes cómo? No sé por qué, o sea, ¿Y por qué no compras Indio? Y no de que esté más cara que otros, realmente están en el mismo precio, pero no sé por qué no voy a comprarlas, güey. Qué raro, ¿verdad? Qué raro, güey. No, sí. Sepa. Un misterio. Un próximo capítulo del podcast oculto. ¿Por qué el Sixto no compra las Indias? Sí, qué raro. Qué raro. Compro Michelob en lugar de indio, pero yo creo que voy a comprar 3 y 3. Igual en el momento no se te antoja el saborcito de la Indio. Pero Hasta que que la pruebas. Sí, ya helada, ya, te- no mames. Es como las papitas. No puedes tomarte solo una. Sí, Y ya te enganchas, pues. sí, te enganchas. A Pero lo mejor bueno. también por eso mi mente dice, no, las otras es más fácil dejarla ir. Entonces, un 8 y yo un 8.8 por el momento. Creo que no sé si estaba ganando en mi ranking. Me da miedo cambiarme de página porque no hay internet. Sí, no, está bien, no te preocupes de eso, lo vemos. La y lo próxima hacemos. semana mencionamos todo el ranking, cómo va. ¿Quién va Y ya ganando? hay que ponerlo también en las descripciones del capítulo. También. O podremos hacer una gráfica y irla subiendo. Simón. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Sixto? Pues el día de hoy vamos a hablar de... se me olvidó cómo le íbamos a llamar el título del podcast, güey. Vamos a hablar de leyendas locales. Ajá. Ajá. Te copié. Leyendas locales, historias de que se hablan de Sonora. Al menos vamos a narrar 3 leyendas, o vamos a platicar de 3, quizás 4, que está relacionado con... Para los que no saben,
para los que nos escuchan de otros lados, estamos aparte en el país, México, en el bello estado de Sonora, desierto, colinda con Estados Unidos, vecino de Estados Unidos. Y pues es un lugar que hace mucho calor, inhóspito. Se podría decir que el clima pues está en tu contra. Perdón, es que estoy sudando y me está entrando toda la rabia, güey. Pero qué loco, ¿no? Que sí, unos cabrones dijeron, güey, ahí hay desierto, güey. Estoy seguro que... No, casi no hay agua, güey, y está frente al mar, pero pues como que se ve chilo. Vamos a poner aquí una ciudad, güey. Porque sí, güey. Es una mamada, pero sí, güey. Sí, pues. Aquí en Guaymas es como que está bonito el eslogan de que cuando el mar se topa con el desierto. Sí. Pero qué pinche calor, güey. Qué pinche calor, qué pinche necesidad. Y ahorita pues estamos más o menos, pero en Hermosillo se me hace que no sé cómo están haciendo para sobrellevar este calor. Sí, güey, no, está cabrón. ¿De qué ciudad nos comentaron el otro día? De que, no sé qué. Pues nos han comentado de Manzanillo. De hecho, el día de hoy voy a hacerle mención honorífica a la bestia. Mención honorífica para Alison. De hecho, la noche de hoy quiero hacer una mención honorífica para Alison Galindo Granados, que estuvo cazando que publicáramos el podcast para ser la primera en comentar. Vimos tu comentario. Alison, gracias por el apoyo. Ya, aquí te estamos aquí reconociendo que estuviste cazando. Muchas gracias. Yo a ti, ciudadano promedio. Me imagino ese meme. Pero sí, gracias, chido. Ya saben, gente, si quieren que los mencionemos en este podcast, tienen que ser la primera persona en comentar. Y me acabo de inventar esa madre. No, la verdad es que en redes sociales hay un grupo también en Telegram. La verdad es que no se ha unido nadie, pero ahí está, si lo quieren. Y ahí estamos, ahí nos pasamos las historias, Daniel y yo, que queremos, o casos ahí. Tú sabes bien que eso no es cierto. Yo estoy subiendo las historias, güey. Y ahí las copio y las utilizo para luego usarlas, pues. Ok. Pero entonces, si ustedes quieren ir a ese grupo de Telegram, se pueden unir. Tú sabes que Telegram se utiliza para ver cochinadas, ¿verdad? No lo sabía, güey. Sí, güey, mucha gente. Yo no, ¿verdad? Me contó un primo que Telegram la gente lo usa como un tipo de OnlyFans. Ok. Porque puedes cobrar por contenido. ¿Ah, sí? Ajá. Pero sin que se lleve una mochada la página, pues. Ok. Y... No. Pues no es nuestra intención es que ahí puedan estar. No me cortes las alas. No, güey. No. Ahí, ¿quieren ver patas? Métanse al grupo de Telegram. Pero en fin, hoy antes de empezar con el tema, sí, quería mencionar pues una historia que estuvo rondando por redes sociales esta semana. Esta semana se estuvo mencionando un video que estuvo rondando ahí por las redes sociales. Muchos en la maquila me lo pasaron. Yo estaba trabajando tranquilamente. ¿Ya viste esta madre? Me etiquetaban y así, yo de que a la bestia. Ahora soy el güey que etiquetan en las cosas pues paranormales, ¿no? Pues todo bien, muchísimas gracias, sigan haciéndolo. Y pues mira, ¿para qué te cuento? Vamos a ver el video. Vamos a poner aquí un pequeño fragmento. ¿Estás listo? Oye, el video del original. Quiero ponerte un contexto antes de eso. Un contexto. ¿Has escuchado hablar de Ayarta? Carlos Vallarta. No, Ayarta. A la madre, ya vi. Okay. Ahora. Ok. Yo esto lo vi hace... ¿Qué significa eso? Años, güey, años. Esta mujer se llama Chana y pertenece a una agrupación... ZHANNA. Ok. Y pertenece a una agrupación que es un movimiento social realmente. Es un movimiento social que se llama Ayatra o Ayatra. ¿Quién es esa morra? Esta mujer se llama ZHANNA, Chana, de un movimiento social internacional que se llama Ayatra. Y siempre sale un güerito hablando como un poquito de la vida y como dando como un mensaje como si fuera religioso, güey. Pero presentó a Chana, que en su momento ahí me voló la mente con el efecto, te estoy hablando del 2017 quizás. Ok. Con el efecto del parpadeo de reptiliano, güey. Ella hace que sus ojos parpadeen. Yo no sé si es un efecto de computadora ya dominado así. Ajá. Pero supuestamente ha salido en entrevistas y así y lo hace a voluntad, güey. Ok. Entonces no sé qué rollo, güey. O sea, pero ¿cómo es posible que parpadee tu iris? O sea, porque no se ve que haya así piel ni nada, ¿no? Pues porque no es humana. Pero eso que tiene que ver con
Por lo que vamos a ver a continuación. Tiene que ver porque supuestamente ella es una mujer reptiliana, güey. La que salió ahorita en el video. La Shanna, ajá, es reptiliana. Ella ha dicho que es reptiliana. Ajá. No mames. Sí, güey, ahí están los videos de Ayatra, güey, para quien se quieren poner a explorar. Es un rabbit hole, güey, pero sí. Un agujero de conejo. Y bueno, tiene que ver porque en internet se habla de repente de los reptilianos y parte de lo que vamos a ver ahorita es esta mujer hablando de que se va a bajar de un avión y vamos a ver el video. Sí, el video que me estuvieron pasando es una Karen. ¿Sabes lo que es una Karen? Sí, es una Karen. No sé qué significa, creo que significaba Can I please speak with your manager o algo así. O sea, por eso no sabía que agarraron el acrónimo de lo que hace con el nombre, güey. Era un acrónimo para decirle que una persona de Estados Unidos, normalmente una mujer blanca de alrededor de los 50 años, que siempre te dice, puedo hablar con tu manager, puedo hablar con tu supervisor, porque tú vales pa' pura caca. Así es. Es una Karen. Siempre está molesta, enojada y no importa lo que hagas y lo que digas, no es suficiente. Mira, es la impresión que me dio, pero vamos a ver el video. Déjame lo regreso. Se los voy a traducir. Les estoy diciendo que me voy a bajar y hay una razón por la que les estoy diciendo que me voy a bajar la chingada. Pueden creerme o pueden creerlo o no pueden creerlo. O sea, pueden creerlo o no. No me importa un comino si me creen. Pero les estoy diciendo en este instante que ese cabrón allá atrás no es real. Y se pueden quedar en este avión y pueden morir, pero yo no lo voy a hacer. Ya la chingada. La madre, güey. ¿Ok? Güey, me impresiona cada vez que lo veo, güey. Sí, o sea, güey. Imagínate ser un vato que va en un vuelo acá, ya hasta la madre está esperando en el aeropuerto y que de repente pase eso, güey. Sí, güey. Sí me sacaría de onda, güey. Ahora, esto causó revuelos, uno, porque sí causó un delay, o sea, sí causó un retraso ¿Sí? en el avión, sí se bajó. Y luego, uno de los pasajeros habló al respecto. ¿Ok? Sí. Bueno, a ver, este era el único video que había. Ajá, en general hay varios Ajá. ángulos, pero diciendo lo mismo y pasando lo mismo. Pero la gente empezó a sacar unas teorías bien locas, güey. Sí, güey, hablaban del The Man de Hoodie. The Man de Hoodie. Había un vato en un hoodie que era como que el cabrón al que ella señalaba y que decía que no Un existía. vato con una capucha. Ajá. Pero a mí me mandaron el video, ¿ya viste? Confirmado por el FBI y la NASA. Reptilianos entre nosotros. Así me mandaron un link, güey. Te lo juro, güey. Yo vi Así que me mandaron incluso un pinche link, güey. Mausano publicó y yo, ay, qué triste, güey. Yo ya había terminado de ver el ciclo completo de verdades, entre comillas, de lo que había ocurrido, cuando vi que se estaba viralizando solo el primero y les valió madre todo lo que pasó después. Sí. Y luego llegó y remató un segundo video, que es el que les voy a mostrar a continuación, que este morro expone y dice, yo estuve en el vuelo y les voy a decir lo que vi. Sí, salió un video de la persona a la que ella acusa de... No ser real. Antes sale un pasajero ok. que vio lo que pasó y da su versión, güey. Ok, vamos a ver ese. Ok, es este. Igual vamos a pausarlo para traducirlo, ¿no? Times to record this, but I keep going over the 3-minute limit, and I don't want to do a part 1, part 2 type thing, so I'm gonna... Entonces aquí dice el vato, oye, me han estado bajando como lo que he subido y me da huevo hacerlo como en partes, así que voy a intentarlo hacer a ver si sale, ¿no? Try to be specific. I was on that flight. It was Yo estaba en ese vuelo, dice. American Airlines. We were leaving Dallas Fort Worth. I Estábamos dejando Dallas en American was Airlines. sitting in the left aisle, about 3 Estaba sentado en el pasillo izquierdo como a 3 asientos detrás rows de ellos. back from this woman. She was sitting in the right aisle, and she Ella se había sentado en el pasillo derecho had this very interesting exchange with some dude in a hoodie. y ella tuvo un interesante intercambio de palabras con un hombre que estaba encapuchado. Que no estaba encapuchado con una Con túnica, una pues. túnica, no. Estaba con una Una chamarra. sudadera, ajá, una ajá. sudadera. Don't remember the color of the hoodie. No me acuerdo del color de la sudadera, dice. I really, you know how memory is when you're not super Tú sabes cómo es la memoria cuando no pones atención, pues no. paying attention. You don't remember all the eso es details. clave. I had one headphone in, Tenía un audífono puesto. couldn't hear all the specifics. No pude escuchar todo el desmadre de lo que estaban diciendo.
of what happened, but I noticed this exchange between this woman and this dude in a hoodie. Pero noté que se estaban ahí como Sí. diciendo de palabras, ¿no? Ok. And it was kind of weird at the time because it seemed like no one else before she really started getting frantic, like was Y parece raro porque como que nadie se alteró hasta que esta morra ya empezó a alzar la voz contra este vato. Empezó a hacer el paying escándalo. attention to this, but that makes sense. It was like a normal flight. This was Pero hace sentido, o sea, nadie pone atención a lo que está pasando en otras hasta que ya pasó un escándalo, pues. Sí, ¿no? sí, sí. after putting all the luggage away. We'd been on the plane for a little bit. It was before the flight attendant came over and gave the little spiel. O sea, ya iban a despegar. What I remember is Lo que recuerdo es she was having like a full-blown conversation with this dude in the hoodie. I'll call him the hoodie guy. She was having a full-blown conversation with estaba teniendo una plática total. Sí, güey. Ya Conversación larga. Ajá. hoodie guy. The weird thing was that he never once said a fucking word to her. Lo raro, dice, es que él nunca le dijo una sola palabra a ella. ¿Y cómo sabe? ¿Y él cómo sabe? Amigo, ¿cómo sabes si no estabas poniendo atención, amigo? Para empezar. Si traías un audífono. Igual ¿Qué está traes un pasando? audífono, güey. Pero ok. The whole time. And at the time, I don't know, I wasn't really thinking about it. But it was Y en ese tiempo, pues yo no me caía al 20 de lo que estaba pasando, dice, ¿no? Valió madre. it's like she would say something and he like would respond, but there was no exchange happening. It was just Entonces dice, solo la morra estaba como ya diciéndole cosas al vato y el vato ya se quedaba callado. Sí. Pero pareciera que le estaba hablando como... Este vato como que quiere dar a entender que le está hablando por la mente, ¿no? Ah, la madre. her getting more and more frantic. Which, okay, if she's drunk and she's going crazy, then you would think the dude in the hoodie would have been like, what are you talking about? Like, what are you talking about? But he was just Entonces dice, si hubiera estado drogada esta mujer O borracha. o borracha, pues el vato del hoodie hubiera también entablado palabras y lo hubiéramos escuchado diciendo así como que, ¿qué te Sí. pasa, no? Tranquila, Like- ¿qué te pasa? dead locked on her. Like deep Pero dice, se le quedó viendo, nada más se le quedó viendo, dice, ¿no? eye contact with her. Like I don't want to feed into the conspiracies here, but like almost like she was like in a hypnosis type of thing. Se le quedó viendo, casi lo hipnotizó, dice mi compa, ¿no? Se le quedó viendo los ojos And como she started- hipnotizándola. Así es, así es. Getting more and more frantic to the point where then people started kind of noticing. Flight attendant came over, tried to calm her down, like, what's going on? Entonces, ya se puso muy frenética. Llega la asistente de vuelo, ¿cómo le llamamos? Aeromoza. La aeromoza. Y le pregunta, hey, ¿qué está pasando? Tranquila. She sat back down, but she kept looking over at this dude in the hoodie, and finally she was like done with it. And that's like when I really started paying attention, like, okay, what the fuck is going on? And that's when she Entonces se intentó sentar, intentó calmarse, no se pudo. Y es donde este vato dice, ahora sí empecé a poner atención porque ¿qué está pasando? ¿no? Sí, o sea, ya que empezó Pues, like, a hacer I'm el kidding. amor un escándalo, ya empezó Ay, a poner ya, atención a ajá. este carnal. I can't do this. She started getting up. She started walking up to the front, Que es cuando and then pasa lo que vemos en el video, que ya se levanta y sale caminando y dice lo que dijo, ¿no? the whole video thing happened. I didn't take a video of it. I was listening to a Stephen King audiobook. I wasn't like pulling out my phone to record this. And she didn't seem drunk to me, by the way. No me parecía que estuviera borracha, dice. Just throwing that out there. I didn't see her drink. I mean, she seemed totally normal to me up until that Hasta ahí parecía normal, La morra parecía que estaba en sus caudales. tranquila. point. The weird thing was after she left the plane, Lo más raro, dice, es que después de que ella se fue del vuelo, Ujú. the dude in the hoodie, which the flight attendant was like, did anything happen? And he still didn't say a word. He just went like, and like shrugged. que dice que el vato aún no dijo ninguna palabra, nomás hizo así como, Sí. pues no sé qué Y pues, pedo. no sé qué pasó. The dude in the hoodie like looked around the plane, and he looked back at me. Dice, el vato volteó así como atrás a ver quién lo estaba viendo, me volteó a ver And he winked at me. y me guiñó. Ah, la madre, se lo quería ligar. Guapita, guapo, amigo. Ey, güerito. And again, I didn't quite register it. I was like, okay, what the Y otra vez, no lo grabé, no le puse atención. fuck was that about? I was like, maybe he's just being like an ass, like winking. ¿Por qué chingados me está guiñando? No lo sé. Like that was Imagina el weird, meme wasn't it? del Harry de Spider-Man. Que voltea y que le guiña al Peter, ¿no? No sé cuál digo. Está bien verga. Me guiñó, no sé, no lo registré, dice. But now that I look back, I realized that when he Pero ahora que estoy recordando, Ah, la madre. que cuando me guiñó, winked at me, and it was his left eye looking back at me
it didn't wink like this. It winked like this. Mala madre. Como la Cuando morra. guiñó, no guiñó con la pestaña, guiñó de este modo. O sea, no guiñó verticalmente. Guiñó horizontal. Horizontal. Como me Digo, imagino que como el a video ver. de la Chana, ¿no? El que te acabo de mostrar. Pues sí, parecido. Ok. No sé. And I didn't even register. Entonces, bueno, eso fue. Regresamos a escena. Bueno, yo acá. regresando, a mí me empezaron a llegar videos. Los reptilianos están con nosotros. Pero yo no entendía, o sea, porque yo nomás había visto el video de la morra gritando en el avión. Yo no estaba conectando A con B. ¿Cómo chingados están sacando esas conclusiones? Pues con este video nomás. Simón. Y ahorita con esto, pues te cayó entiendo el de dónde 20. sacaron eso. Por el video de este vato. Así es, así es. Entonces, pues empezó toda la teoría conspirativa, ¿no? De eso es reptiliano y a la madre. Total, pasa todo esto, pero ¿qué crees, güey? ¿Qué? Sale The Man in the Hoodie. Aparece vato el susodicho. Aparece el susodicho y sale a hablar porque también es tiktokero el vato, güey. Sale a hablar y dice, bueno, ahora les voy a dar mi versión de los hechos. que es Todo la el que a mundo sacó continuación- contenido de esta madre. Así es, que es lo que a continuación vamos a exponer para ver qué es lo que realmente pasó según la versión de él, ¿no? Así es, amigos. Aquí les traemos la historia completa. Inicio, nudo y desenlace. Claro, claro que sí, joven. A ver. Entonces, vamos a... Ahí está. All right, so the internet ¡A la madre! story A ver, a ver. Ahora sí, el internet ya dijo su parte de la historia, ahora me toca a mí contar... of the woman on the plane with the reptilians. ¿Qué onda? But thanks to her delaying the flight, I just got home, so now it's my opportunity to tell my. Digo, el Dice- vato nos está ayudando con esos tatuajes de la cara. ¿eh? Sí, claro. O sea, Ahora el vato dice, oye, ahora es mi oportunidad de hablar, que por su culpa se retrasó el vuelo y llegué tarde a mi casa, pero ya me toca decirte qué onda, ¿no? Side of the story is the guy in the hoodie. So we're attempting to fly out of Dallas Fort Worth, and then basically this woman, she sits next to me, and she's clearly been drinking. I'm on. Ok. Ok, entonces dice este vato, dice, ok, ya estábamos por salir, estaba yo sentado, se siente esta mujer junto a mí, que claramente había estado bebiendo, Ok, este dato dice que había estado bebiendo. sí había ¿no? estado bebiendo esta morra, claramente. Estaba peda, pues, estaba pedilla. In my own business, and sure enough, she sees my hoodie Dice, yo estaba haciendo lo mío cuando de repente ella voltea a ver mi sudadera y ve mi logo, Y es un logo como de un compás, ¿no? that has this Freemason logo on it. Ok. que es un logo masón. Un logo más. And on top of that, she noticed my ring, so she started to Y además notó mis anillos y empezó a reaccionar. ask questions. Y Nothing empezó a hacer preguntas. dramatic, just ask me, do I know what these symbols mean? Why am I Empezó a preguntarle, ¿sabes qué significan esos símbolos? wearing it? What's the purpose? Yada yada. ¿Qué propósito tienes? ¿Qué está pasando aquí? O sea, me la imagino como la típica mamá católica. Se así de activó que- Karen Mode conspiranoica, ¿Sabes qué masón. significa eso? Eso es del diablo. Eso es del ¿verdad? diablo, así, güey. Imagínate, ¿no? Yada. And long story short, I basically just say, hey, I'm a Freemason. Y le dijo, para él le está resumiendo la historia, pero él dice, y básicamente le dije, soy masón, camarada. ¿Qué onda? and briefly explained how I educate about Freemasonry here on TikTok. Y también le dijo, soy tiktokero que habla de la masonería en TikTok. Ok. ¿Qué? Next thing I know, she basically starts to grill me about low-level Freemason. Entonces, empezó a decirme cosas de que soy un masoncito, Ah, de, ok. de que hay niveles bajos y altos y que yo era And bajillo that it's all Satanism and that y que todo es satanismo it's ruled by reptilians and blah, blah, blah. y que todo está dominado por reptilianos, bla, bla, bla. blah. O sea, que So la I simply morra put sí my hood up and mencionó I eso. started Así que me puse mi hoodie to ignore her and basically Ok. y comencé a ignorarla just mind my own business. y solo me concentré en lo mío. Sí, el vato dijo, no, pues ya, ley del hielo, ya no Y le voy a ya, hablar, ¿no? ajá, Simón. Y fue She starts por eso getting que- louder and louder, and Empezó como a Exaltarse. exaltarse. then basically she's like, you know that they worship Lucifer at the top, right? Y tú sabes que adoran a Lucifer. Sí, la canté, güey, la en la canté parte más totalmente. arriba, más alta, ¿no? So I looked at her dead in her eyes and I said, Lo volteé a ver a los ojos, directo a los ojos, y le dije: I am Lucifer. Yo soy Lucifer. El vato está hasta la madre ya. Güey, me güey. está cayendo bien este vato, güey. Se nota que sí, sí, sí.
Yo soy, güey. Troleó, Ya, güey, yo troleó. soy. ¿Qué pedo? Me lo imaginé. Yo soy Lucifer. Sí, ¡Ala! güey. Y pues... I heard one individual laugh behind me, so I figured somebody got a kick out of it at least. Entonces, un vato que estaba atrás de mí se empezó a reír y dije, bueno, al menos alguien se lo está tomando. Se está riendo de Alguien eso. le entendió y se cagó de Sí, risa, mo. ¿no? She starts running up and down the aisles, freaking out, saying I'm a reptilian, and then all this other stuff. She's gonna get off the plane, yada, yada, yada. Entonces se levanta, empieza a caminar por los pasillos, me empieza a decir que soy un reptiliano, el que se va a Ok. bajar del avión, yara, yara, yara. Yada. O sea, It la doesn't show morra- all the footage. It just says that she's trying to get off the plane because of, you know, I'm not going to say it here on TikTok. I don't want to get banned. But then also talking about how, like, I'm secretly also trying to take over the world. So I Y look que también lo acusa de que quieren conquistar La el quería mundo. desvivir. Este vato es cerebro, de Pinky Cerebro, güey. back at the guy that was basically chuckling before, and I winked at him. So Y Ahora, dice que le guiñó el ojo. le al- guiñó el ojo al que se estaba riendo, güey. O sea, dice, volteé a ver al vato Ah, y le ok. guiñó. Y el vato que estaba en el otro Simón. pasillo dijo, me guiñaste a mí, El otro que cámara. está hasta la quinta chingada. Y que tenía el audífono, que no estaba poniendo atención. Y me guiñó a mí. Me guiñó y el ojo, pinche Sharingan todavía en el ojo. I basically whispered something under my breath saying that Freemasons don't care to rule the world, we rule the universe. And I looked back at the guy that was laughing before and just kind of winked at him because he started laughing again. Well, I didn't think that she could hear me, but evidently she did, and it actually escalated it even further, and then they delayed. Ok, entonces, pasa esto y este vato todavía le susurra en el oído a la morra. Nosotros no dominamos el mundo, dominamos el universo. Y la morra se alteró más, güey. Sí, no Se mames, volvió a reír ya. el vato que estaba atrás de él, güey. Y es cuando la morra ya explota, güey. Dice, ahí muere, bájenme. delayed the flight, and so on and so forth. So, moral of the story, don't believe everything you hear on the internet. Así que la moral And del Freemasons internet, don't care. no creas todo lo que ves en No internet. creas todo lo que es en internet. La en moral especialmente este podcast. Pero ahí está la historia completa, Ahí amigos. está. Nada de reptilianos, nada. Es Bueno, una- a ver. No hables tan rápido, man. La única reptiliana es la Chana, carnal. La Chana. La Chana. Aunque sí se veía un poquito digital ese ojo, ¿eh? Ve todos los videos, güey. Bueno, sí tengo que ver. Es un buen rabbit hole, güey, pero sí, güey. Pero sí. Inicio. Video de morra loca. Karen. Nudo. Todos pensaron que era reptiliana. Por este vato. Desenlace. Sale el reptiliano a decir que era una señora loca, borracha. que a ver, con todo respeto, si estás viendo este podcast, que no creo porque está en español, pues saludos. Espero que hayas conseguido otro vuelo a Dallas, creo que iba. Y pues nada, amigos, esa es la historia del... Bueno, esa es la noticia de la semana. Sí, lo que ¿no? más hizo ruido Lo que esa más hizo semana. ruido en la semana. Pero no, amigos, no se lo crean, no era cierto. Simplemente fueron mitos que de repente salen. Qué rifado el vato, güey. Soy Satanás. Neta, 10 de 10, 10 de 10. Ok. Oye, bueno, ahora sí, vámonos con las historias de las leyendas locales. Vámonos con las historias del día de hoy. Estamos en Sonora. Vamos con el intro, primero que nada. Bueno, vamos con el intro. Bienvenidos a la antesala de sus sueños. El espacio donde verdades y mentiras se transforman en pesadillas. Pónganse cómodos y disfruten el podcast oculto. Oye, no está tan difícil. Sí podría aprenderme. Sí, güey, ese está fácil, güey. discursito. Dilo a la siguiente, güey. Sí, lo voy a decir yo a la siguiente. Pero vamos a empezar con estas historias locales, en específico de nuestro querido estado de Sonora. Y creo que por el título, o no sé cuál va a ser el título, pero... Antes de que digas cuál vas a contar. A ver. Antes de que digas cuál vas a contar. Sí te quiero platicar un poquito. Que yo tenía nociones de esta historia de chiquito. Sí. Y ahora ya de grande entiendo de qué se hablaban. Yo había escuchado una historia que decían que una morra que se había portado mal. Sin spoilers. No, yo te voy a contar la historia que yo conocía, no Ok. lo que es. Porque ahorita vas a entender cómo ya se cuadra y cómo mi historia era fracciones Ya. de lo que vas a contar. Yo tenía entendido que una chava que quería salir a una fiesta, no la habían dejado. Como que se pelea, se escapa de esa fiesta, se escapa de su casa para ir a la fiesta, güey. Y en la fiesta, pues ahí anda distraída, ahí viendo qué hay. Y de repente un vato muy guapo la invita
a bailar, güey. Y que cuando la invitan a bailar, que se la está pasando muy bien y que de repente ella siente algo en sus piernas y voltea a ver hacia abajo y que ve unas patas de cabra, güey. Y se da cuenta que este vato era el diablo y que se cae desmayada. Al caer desmayada toda la gente se entera de lo que estaba pasando y que el diablo pega como que un grito y sale desaparecido de ahí. Y sácatelas, ¿no? O sea, esa es como que la mini leyenda que yo conocía. Acabas de contar toda la historia, No, güey. güey, no es toda, güey. Su puta madre. No es toda, güey. No, pues gente, nos vemos en el próximo capítulo. No. Lo interesante de esta historia es que cuando me enteré de que esto venía del Casino del Diablo de Hermosillo y que realmente hay toda una anécdota detrás de este gran resumen que yo acabo de dar, me quedé, esta es la historia que de chiquito a mí me querían contar, pero me la contaron de la chingada, güey. Pues sí, o tal vez no querían traumar a un niño de 7 años. Y qué chingón que hoy sí la vas a contar más completa y que vas a dar más locación de dónde ocurrió este evento. Y gente, incluso quiero que sepan que hay una película, hay un cortometraje que voy a dejar el link en la descripción porque no tenemos los derechos de autor como para ponérselas, pero les voy a dejar el link de la descripción de la historia que va a narrar ahorita Daniel, que es la de El Casino del Diablo. Está curada El Casino del Diablo. Pues la verdad, yo no tenía muchas nociones de esa historia. O sea, lo único que sabía, que había escuchado en la universidad, porque yo estudié en Hermosillo, que en la carretera, en algún lugar, había un edificio abandonado. Y lo que yo entendía era que se escuchaban ruidos raros, o que había algún tipo de aparición, si acaso. Y hay varios videos en YouTube que hacen exploración urbana, ¿no? Deberíamos de ir. Nah. Pero bueno, vamos con El Casino del Diablo. El club de golf Country Club fue construido en 1945 como parte del proyecto urbanístico de la colonia Pitic, a las afueras del entonces Ciudad Hermosillo, que todavía es Ciudad Hermosillo. ¿Sí es? Al centro de este mismo se construyó una casa club con restaurante y casino. Un casino social que era el sitio preferido de los jóvenes, pues ahí se hacían bailes donde los muchachos podían encontrar a la mujer de sus sueños y las muchachas podían conseguir marido. Qué perro, ¿no, güey? O sea, ahí se hacía todo el perrequetengue, Fíjate. el desmadre. En Jalisco hay una ciudad, no recuerdo ahorita el nombre. Sí, hay muchas ciudades en Jalisco. No, yo de sé, hecho, pero hay una en específico que se distingue porque tienen la costumbre todavía de darle como vueltas a un parquecito, güey. Y van como que muchachas con pañuelos. Ok. Y que la muchacha como que suelta el pañuelo para que lo recoja el vato como que le interesó y el vato como que lo agarra y ya va como que a ver si quiere salir con él. Y tengo entendido que hay gente que va a esa ciudad a conseguir esposa, güey. O sea, literal, van de ahí a sacar a la novia con la que... O sea, se arman un 12 corazones. Ándale, o sea, pero ahí mientras dan una vuelta un parquecito. Y como que las mujeres de ahí como que son muy guapas, tengo entendido. Ya. Pero no recuerdo el nombre, no recuerdo todo el mito. Igual luego lo estudio para comprenderlo mejor, para no desviarnos de la historia, pero sí. Pero sí, o sea, aquí en este lugar se hacían los mejores eventos sociales y la gente iba pues a presentarse en sociedad y a buscar pues a conocer muchachas, pues o a conocer muchachos en este caso. Todos los jóvenes estaban muy entusiasmados cada noche por asistir, pues cada fin de semana me imagino, ¿no? Sobre todo las muchachas, quienes se arreglaban de una forma muy especial. Durante días buscaban el mejor vestido, durante horas se hacían su peinado y tardaban mucho escogiendo sus mejores zapatos. Esto para bailar toda la noche con algún muchacho. O sea, sí le echaban ganitas, güey. Se Machín, güey. producían pasado de lanza con los tutoriales de la Yuya al 100. pues sí se aventaban su buen tiro, ¿no? Y su buena feria para verse bien producidas. Sí, macizo. La noche de las fiestas, pues todos vestían su mejor ropa. Pero un 31 de diciembre
de 1950, o sea, un año nuevo. Víspera de año nuevo. 1950, güey. Hace 73 años. Bueno, este año nuevo se iba a dar un gran baile de fin de año y tocaría una de las mejores orquestas de la época. Así que todas las muchachas no hallaban la hora para tener el vestido perfecto para la fiesta. Ahí conocemos a la protagonista de esta historia. Una joven mujer, pues, de 16 años, una niña, que se llamaba Linda. Linda, pues, tenía muchas ganas de ir a ese baile. A ver, no sé qué tan estudiado esté para saber el nombre de la persona, pero aquí está registrado que se llamaba Linda. ¿Será un seudónimo? ¿Quién sabe? No sé, hay que ver el cortometraje. Pero Linda tenía muchas ganas de ir a este baile. Tanto, pues, como ya mencioné, Linda duró un chingo de tiempo buscando el vestido, buscando los zapatos, el peinado. Se arregló todo y ya que estaba lista para ir a la fiesta, dijo, pues si no le he pedido permiso a mi mamá. Qué pendeja. Y ya va con la mamá. Mamá, pues ya me voy al baile. Ya me voy al baile, Pues fíjate que ya me voy al baile. No, mijita. ¿A quién le pediste permiso? Pero mamá, todos mis amigos van a estar ahí. Nada. No te dejo ir porque me siento muy mal. La mamá estaba enferma, ¿no? Contexto. Me siento muy mal y además es año nuevo. Es para pasar en familia. Oye, hasta eso que tenía un punto ahí la mamá, Sí, ¿no? Güey? o sea, también se mamó la Linda. Tienes 16 años, güey. Yo me pasé con la familia hasta los 25 de año nuevo. En fin. Linda, pues, ni pedo, sintió pues una impotencia muy fuerte. Que pues todos hemos sentido ese tipo de como FOMO. Fear of missing out, miedo de estarnos perdiendo de algo, pues en este caso un gran baile, en la fiesta del año, pues. Entonces, pues a la vez me estoy perdiendo pues el baile del año, pensó Lisa. Y se fue a su cuarto. Linda se fue a su cuarto molesta porque no iba a poder ir al baile. Y ahí duró unas horas encerrada. Hasta que, después de reflexionar un rato, ni loca me pierdo este baile. ¡Tómala! Frase que pronto llegaría a arrepentirse de haber dicho. Sin embargo, decidió escaparse por la ventana. Que sus amigos ya le estaban esperando. Yo imagino que era de un piso la ventana, ¿no? O sea, es decir, abro la ventana y me salgo. Pues mira, yo sí me imaginaba que hizo una cuerda con varias playeras y que bajó así como rapel. Es que para esa época creo que era más común como que las casonas. Sí, ¿no? O sea, de un piso pero muy grande, ¿no? Ajá, de un piso pero muy grande. Entonces yo me imagino que era la ventana del tamaño de la puerta, güey. Sí, seguro sí. O sea, que era nada más cuestión de abrirlo y vámonos. Güey, es que estoy captando que tenía 16 años, güey. O sea, no te escapas a los 16 años. Bueno, al menos es que yo era muy importado. Sí, pero era 1950 también. Bueno, ahí. sí es cierto, a los 16 años ya estabas más vivido que la chingada, Ya, ¿no? ya estabas teniendo tu segundo hijo. Sí, y todo el llegas a rollo, tener güey. 3 hijos. Y si no estás casada a los 17, estás pendeja. Sí. O sea, ya te quedas. Digo, a ver, me río porque como la manera en que lo decimos, pero es algo serio, señores, ¿no? Yo sé que hemos avanzado muy bien. No, pues, o sea, es algo que pasó, que era cultural. Sí pasó, güey. Entonces, se fue con sus amigos. Y mientras avanzaba el carro, al fin, que no necesito de su consentimiento para divertirme, se dijo. A la bestia, güey. O sea, Linda entró en una etapa rebelde ahí mismo. Bueno, cuando la muchacha y sus amigos llegaron al casino, todos voltearon a verla. Era la joven más hermosa de la noche. La Cenicienta, güey. Así me imaginé, tipo Titanic, unas escaleras bien grandes. Ándale, bajando, güey. Y bajando así. Y Celine Dion cantando también, ¿no? Y ya. Linda, pues, era la morra, pues, más atractiva del lugar, de la noche. Oye, pues había estado bien guapa esta Linda. Sí, había estado bien guapa. A ver, tenía 18, ¿no? Mencioné que tenía 16, pero la vamos a cambiar a que tenía 18. Ah, bueno, ok. Entonces, Linda estaba ahí, se sentó y le llovían ofertas. Le llovían ofertas para bailar con ella. Entonces,
tenía varias propuestas, pero ella no las aceptaba. Ella estaba esperando al hombre más guapo, más caballeroso y, ojo, con un gran aroma. Qué raro, ¿verdad? O sea... No, qué raro, no sé por qué. ¿Se te hace raro? No sé por qué se me hace que se escapa tanto de la realidad que una mujer espera al hombre ideal. No sé. Pues no sé, o sea, a ver, está el mito de que a las muchachas muy guapas no es tan difícil acercarte a ellas porque a todos les da miedo, pues. Entonces, si alguien se acerca, probablemente le va a decir que sí. Digo, no sé. Yo había entendido que a las muchachas guapas les gustaban los gorditos y barbones, güey. No, pues está cabrón. No sé, güey, no sé. Y si se llaman Sixto, mejor, ¿no? En fin. Ella, pues... Pero es que dicen que es que así van a comer siempre papitas, güey, sin sentirse culpables y que no se tienen que preocupar porque alguien les robe el novio, güey. No lo sé, güey. Chingada madre. Y Sixto, no estés sacando tus complejos aquí, ¿ok? A ver, ¿en qué me quedé? Pues le llovían proposiciones y ofertas a Linda, pero ella la rechazaba. Se estaba haciendo la difícil. O sea, para bailar con Linda tenías que mínimo ver unos 100 videos del Temach. Pelada, o sea, para empezar, ¿no? Tenías que saberte todas las técnicas. De pronto, entre la multitud, salió un muchacho guapo de cabello negro, ojos enormes, vestido elegantemente. Me imagino a George Clooney en su época Golden Boy, güey. Ok. Es que como ya había hablado del Titanic, pues yo me imaginé a Leo DiCaprio. Haces como es güero y dijiste Bueno, pelo sí, negro. cierto, pelo negro. Nadie conocía a este joven apuesto. Todos se preguntaban quién era. ¿De dónde viene, güey? Ay, qué guapo está el muchacho ese, imagínate, güey. Bueno, y como era de esperarse, el joven invitó a bailar a Linda. Ella pues dijo, este cabrón es el más guapo de aquí. Aceptó rápidamente. Y él le dijo, ven, vamos a bailar. Yo soy al que has estado esperando. Tómala. Oye, güey, qué frase tan perra, güey. Está chila. La neta, güey, como frase de ligador profesional, güey, Playboy. No, es güey, como no. llegar y decir, ¿qué pasó? Yo soy a quien has estado esperando. ¡Hala! No, hombre, salgo corriendo. Güey, pinche confianza del vato, güey. Está cabrona, güey. Sí, confianza, pero un poquito de cringe también. Sí, pero pues, oye, la morra en la psicología, güey, que ya está esperando a alguien así, güey, y que llega y diga, yo soy, y que el vato sí está guapo acá, güey, pues es como que... Sí, güey. Pues sí, Simón, Pues, sí eres. Pues sí te estaba esperando. Pues sí ¿sí? eres, ajá, güey. Sí, Psicología, acá. ¿no? Acá de Sí, que güey, pues, macizo. estás esperando a alguien. Como un horóscopo de que hoy te va a llegar una buena noticia. ¡Ting! Me pusieron saldo. A huevo, el horóscopo tenía razón. huevo. O sea, algo le va a atinar. Pero me estoy saliendo del tema. Bailaron durante horas. Pero a la medianoche, mientras bailaban, Linda empezó a sentir mucho calor. Sentía como que algo le quemaba. Sí, ya tenía 3 horas bailando, güey. Sí, no mames, ¿no? O sea, aparte en Hermosillo, güey. Y en Hermosillo, No güey. chingues. Pero sintió como que algo le quemaba la espalda, en específico. Volteó a ver y miró una mancha en su vestido. Una mancha así como... No alcanzó a ver, la vio de reojo, pues. Pero decidió ir al baño a quitarse la mancha. Su puta madre, dijo Linda. Ya me chingué el vestido, tardé un chingo en escogerlo. Pinche vato ese mecánico, trae las manos manchadas. Porque justo estaba manchado donde le estaban agarrando de la cintura. Entonces, al llegar al baño, se dio cuenta que la mancha pues tenía la forma de la mano. Tenía la forma de la mano del vato. Pero pues dijo, no, pues ha de ser ha de tener manchada la mano el vato y por eso me manchó. Pero pues no le dio mucha importancia, güey. Pero en esa era en la parte donde sentía caliente. Sí. O sea, tenía calor en la espalda y aparte tenía esa mancha. Ok. Entonces, de repente, mientras bailaban, empezó como un olor a azufre. Oh, podrido, cabrón. Ajá. O sea, estaban bailando
Ya había regresado al baño, seguía haciendo calor y de repente como que... ¿Quién se tiró un pedo? ¿Qué pedo con este olor? Un olor extraño pues que no estaba antes. Sí. Siguió aumentando la temperatura. De repente, como que Linda empezó a sentir las miradas de todos los de alrededor. Ellos estaban bailando en el centro y empezó a sentir las miradas de la gente. ¿Qué tipo de miradas? Así pues como que todos las estaban viendo pues a ellos dos bailar. Pues primero pensó, a la madre, pues yo bailo bien chilo, o sea, todos me están viendo aquí bailar. Pero ya que pasó un rato como que se empezaban a escuchar como que murmullos también. Así como que a la madre, mira, ¿qué está pasando? Y se sacó de onda pues Linda. Mientras bailan, Linda decide voltear al piso. Y se encuentra con una pata de gallo y unas pezuñas de cabra. Que fue lo que tú mencionaste ahorita, ¿no? Sí, más o menos, ajá. Linda, en ese momento, pues vio eso y se desmayó. Se desmayó de la impresión. Ahí fue cuando todo el mundo pues se quedó a la bestia, ¿qué pedo? Empezó a salir mucho humo del joven. Empezó a desprender humo y desapareció. Hasta ahí la historia, pero ahí viene la tragedia. De todos lados empezó a surgir fuego y todos los presentes tuvieron que escapar del lugar como pudieron. El casino quedó en llamas hasta que solo quedaron las paredes. No se supo qué pasó con Linda, mucho menos quién era ese misterioso hombre. Muchos dicen que fue internada tras una crisis nerviosa. Linda, ¿no? Otros dicen que está con el demonio. Después de lo sucedido, ese día en el casino, este cerró sus puertas y ya no se volvió a realizar ningún evento. Del extraño joven guapo no se volvió a saber nada. Y de Linda, unos dicen que murió, otros que anda perdida por algún lugar, pero la mayoría asegura que el diablo se la llevó con él. Se la llevó. Se la chingó, pues se la secuestró, vaya. Pero esa fue la historia del Casino del Diablo, Sixto. Famosísima, al menos en mi niñez, o sea, de algún modo, si se escuchaba de esta historia, yo no la conocía completa, pero conocía, sí, de hecho olvidé el elemento de que la quema también, es cierto. Sí, man. Sí la quema. De hecho, me acabo de acordar de allá de la calle 25 y donde se escuchaban esas historias y todo este rollo. En la calle 26, atrás del colegio de ilustración, ahí con los morros. Me estoy acordando de muchas cosas de ese tipo. Pero sí, güey, o sea, ahí escuché esa historia por primera vez en la casa de mi abuelo. Hay gente que dice que esta historia, pues era... Pues hay gente que dice que es verdad, ¿no? Que pasó, que hay testigos y que así fue como se quemó el casino. Hay gente que dice que esta historia es una leyenda o una forma de los padres de asustar a los hijos para que no salgan, pues para que no salgan de fiesta. Pero ¿qué será verdad y qué será mentira? Pues no se puede saber. Pues no sé, pero me gusta como la historia para que los morros no salgan así como que, órale, cabrón, desobedece y hay consecuencias. ¿Verdad? O sea, a ver, al chile. Si sales y te vas a pistear, te lleva el diablo. O sea, sí se escucha como historia acá para de papá, asustar, sí, ¿no? güey. Ajá, de papá. Pero yo elijo creer, es una muy buena historia, güey. Sí, está chida. O capaz si se le inventaron el del seguro para no cobrar el seguro del casino. Dijeron, no cubrimos que el diablo se aparezca y te queme el casino, carnal, ¿sabes? De toda esa vida también, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Y esa es una de las historias más famosas de Sonora. ¿Pero qué otra historia traemos? Traemos la mujer de blanco de la carretera. Ahora, ojo, como que hay varias mujeres de blanco. Güey, ¿no? se escuchó la historia más genérica de la historia. Güey, es que en Sonora, en la carretera de Hermosillo a Guaymas, se habla de una mujer de blanco,
pero también se habla de una de Guaymas Empalme, güey. Entonces te voy a hablar un poquito de las dos. Ajá. Va. Cuenta la leyenda que de noche o de madrugada, una mujer de blanco aborda carros particulares, taxis, camiones de pasaje y de carga en la carretera Guaymas-Empalme y se baja sin que los conductores se den cuenta. En los años 70 empezó a circular la historia de que en la zona conocida como Batuecas se veía deambular una mujer vestida de blanco por la orilla de la carretera y cuando menos pensaban, los conductores ya la traían a un lado o en la parte trasera del automóvil. Hace más de 40 años en esa zona en ruinas había bares donde trabajaban mujeres y se dice que una de ellas fue asesinada sin que pudiera ser localizado su cuerpo. Y es por eso que su alma pena por la carretera ante la vista de los automovilistas. Ramón Barrera narró para El Imparcial que una persona cercana a él vivió la experiencia de la mujer de blanco en la curva de San Judas, ubicada en el Puente Douglas. Señaló que su amigo abordó un camión en Empalme con destino a Guaymas, donde el copiloto le iba contando al chofer la noche anterior había subido a la mujer de blanco en la curva del Puente Douglas. Era su última corrida y solamente iba una persona. Chingas a tu madre, güey. O sea, ¿quién va a subir gente ahorita, güey? De noche, en cualquier lugar, güey. Le extrañó al operador ver a una mujer de blanco. Eran las 11:30 de la noche y se paró para subirla y trasladarla a Guaymas. Que yo creo es algo normal. O sea, tú ves a una mujer de blanco también en la carretera. Yo no pienso que sea fantasma, ¿sabes? Yo pienso que a lo mejor la acaban de herir. Se iba a casar y la No. O sea, yo pienso que está en peligro, güey. Yo Ya. no pienso que esté como en... No, que no, sea un sí, tienes fantasma, razón. pues, ¿no? Entonces, lo raro es que cuando él estiró la mano para recibir el cobro, la mujer ni siquiera volteó a verlo. Algo le pasa a la mujer, pensó, y avanzó, reanudó la marcha. Que yo también lo entiendo porque como camionero a mí me ha tocado veces de que me sube. Ahorita te doy la feria, carnal, para subir y ya, Ajá. saco, llego y regreso. Había avanzado unos 400 metros cuando vio por el retrovisor una patrulla y se detuvo. Al abrirle la puerta al oficial, dijo, fue cuestionado el chofer si sabía que no era correcto subir pasaje en la curva. O sea, oye, Sí, pues. vi que te paraste y subiste a alguien, eso está mal, ¿no? Sí, no te puedes parar. Voltea hacia la parte trasera. trasera del camión y ve avanzar al pasajero que había subido en empalme con un semblante pálido, diciéndole que la mujer de blanco que había subido se había bajado por la puerta trasera que estaba cerrada. Se bajó, Se no bajó, le dijo a nadie, no nadie se dijo dio nadie, cuenta. la traspasó. La guaymense Perla Ramos hace 5 años vio a una mujer de blanco, con pelo blanco, caminar en la carretera, de sur a norte a la altura de la termoeléctrica. Iba con una amiga, la vimos caminar por la carretera, nos regresamos, ya no la encontramos. El taxista Alfredo, mejor conocido como el Vaquero, en una ocasión trasladó a una mujer vestida de blanco de un antro al panteón, donde la vio desaparecer entre las tumbas. Este caso no se sabe si tiene relación con la mujer de blanco, pero siempre trata de mantener viva esta experiencia que vivió en las primeras horas de una fría madrugada. Dar un raite a un panteón, güey. Madre, güey. Ahí te va, güey. Cuenta un chofer de un camión que él la vio en la curva de San Judas ubicada en el Puente Douglas, que ese día iba con un amigo y se dirigían de Empalme hacia Guaymas. Ya era muy noche y les extrañó ver a una mujer de blanco. La subieron, los detuvo el policía, misma historia. La misma historia, ¿no? ¿Sabe usted que no se puede parar en curva?, le preguntó el policía. Claro, lo siento, es que vi a esta mujer y no me pareció correcto dejarla ahí a esa hora. El policía vio el asiento del copiloto vacío y al amigo atrás, por lo que dijo, ¿quiere decir que este joven de atrás es una mujer? No, Oye, señor. pues, ¿que tiene que se identifique como mujer? No, señor. La joven que en ese momento se dio cuenta de que la joven no estaba y dio un grito de terror. El policía le creyó, pues ya había escuchado historias parecidas. Se salvó, dijo el oficial. Hay quienes suben a esta mujer y no salen vivos de sus coches. A la madre. Ahora, está bien la historia, güey, pero yo siempre me quedo. ¿Y cómo sabe el policía que subió una mujer de blanco y no salió vivo de su coche? Pues sí, ¿no? A menos que haya sido un sobreviviente
Sí, ¿cómo sabes que no sale vivo y quién lo contó? Sí, güey, ajá, exacto. Entonces, pero bueno, es parte de las leyendas de la mujer de blanco. Y Pero, güey, esta leyenda no creo que sea solamente de Sonora. Porque es la típica historia de vas en la carretera, ves a alguien, le das raite y resulta que era un muerto. O que se te suben al carro. O que se te suben a las piernas. Ah, no, eso es otra cosa. Pero, o sea, como que ya había escuchado una historia parecida, pues. sí, sí, la verdad es que sí. O será porque soy de Sonora y estoy hablando de esa historia. Sí, no sé. O sea, hay otras historias así parecidas que habla, por ejemplo, Ángel Alberto Félix, al escuchar seguido los comentarios de choferes que dicen, sintieron su presencia por las madrugadas. Que hace poco uno de ellos fue encontrado en la zona en estado de shock, supuestamente al verla al borde de su auto. Hay otras personas que solo la ven en el camino. Hay veces, o sea, yo he escuchado historias de que se le subió, Ujú. o sea, de que ellos venían manejando, no la vieron y de repente ven por el retrovisor y ahí está la morra y A se la paniquean, madre. o sea, y que voltean y que no está. O sea, hay Sí. de todo tipo de historias. A mí me pasó una vez A la madre. que yo venía en el bocho manejando de Empalme a Guaymas Ujú. y pensé haber visto algo por el retrovisor. Pero mi mente escéptica es, pura madre, voy a repetir el fenómeno y me di la vuelta, güey. Aguanta. ¿Cómo? Haz de cuenta que pasó y vi algo y dije, no, pura madre, no me voy a quedar con la duda de que acabo de ver. Pero no volteaste a ver qué No era. volteaba, o sea, por el retrovisor nada más. Ok. Entonces, me regresé y me di cuenta que por donde pasaba, el efecto de la luz del poste que me Ok. golpeaba cuando yo volteaba a ver el retrovisor en esa parte exactamente, hacía como una figura humana, güey. Ya. Pero no se me estaba apareciendo nada, güey. Pero hubiera entendido que alguien con una mente no tan escéptica como la mía hubiera visto eso y hubiera dicho, sí se me acaba de aparecer alguien, ¿me explico? Sí. Pero no, totalmente. güey, realmente. Es que Real. también manejando, tal vez si eres taxista o camionero, llevas varias horas trabajando de noche, cansado. O sea, hay muchos factores que pueden pues favorecer a que pienses que viste cierta cosa o que tengas cierta alucinación, no sé. Aunque no descarto que pues que pueda ser un fenómeno Sí, claro. verdadero. Yo sí creo en el fenómeno. Yo sí creo en el fenómeno de que alguien, por ejemplo, de repente nos toca la puerta, le abrimos, entra, se mete al baño y de repente ya no hay nadie. O sea, sí creo en esos fenómenos. Ah, cabrón. Sí, te voy a Eso contar una pasa. historia, por ejemplo. Yo tengo una tía que tenía un laboratorio químico. Ujú. Es una de las personas más religiosas que conozco y todo. La tía del Ajá, capítulo ajá. de los sueños. El capítulo perdido. Ay, caray, no, es otra tía, ella es química. Ok, Ella tenía ok. un laboratorio químico. Y ella narraba una historia de que... Porque tenías otra tía que también es Sí, religiosa. sí, Ok. no, pero no. No es ella. Ajá, no tan religiosa, o sea, Ok. católica normal. Y que ahí mientras ella hacía sus, o sea, ella, te voy a intentar describir así su lugar. Tú entrabas y había un recibidor chiquito, unas sillas de sala de esperas, y a mano izquierda ahí te sacaban sangre, y en el pasillo, o sea, te sacaban sangre y en el pasillo del otro cuarto así, es donde hacían todas las pruebas de laboratorio, y había un baño ahí al final. Entonces ella cuenta que a ella le tocaba ver que diferentes tipos de personas, o sea, tanto niños como personas adultas, se metían al baño y desaparecían, güey. O sea, o sea, era un fenómeno que no nada más ella lo veía, sino sus empleados también. Y ya como que era como que, bueno, es que como que es pasarela casi, o sea, no es como que se quedan ahí o se sientan o algo, simplemente entran, abren la puerta y se meten al baño y desaparecen, güey. Pero nunca. Pero reportaron nunca a como nadie que, ajá, o sea, no, desaparecido ni nada, pero los veían, pues es como, Ok. como una persona normal, pues que entra. Sin decir nada y de repente no estás, güey. Al rato se encuentra en un pozo con un chingo de cadáveres. No, ahí. o sea, por eso digo, lo creo. Ujú. Lo creo. No sé a qué se debe el fenómeno. No sé si son. No sé si son otras dimensiones que intercalaron en un cierto punto. Desconozco, güey. No sé. Sí, pueden ser muchas hipótesis. Pero sí, y hay varias historias de esas. Como las historias, no sé si te ha tocado escuchar de las personas que. Oye, pero si estabas en mi casa ahorita. Yo tengo una tía que, por ejemplo, me ha dicho que ha visto a mi hermana que estaba acostada ahí en su cama con ella, güey. Ok. Y mi hermana estaba en su casa acostada, pues no. A la madre. Cosas así, güey, ¿no? Entonces,
puedo entender el fenómeno, o sea, más o menos de a qué se refiere. Sí está similar. Que esté en tu carro o... de Ahora, repente se aparece. esto me recuerda a la historia de que ya habíamos hablado de las apariciones pues también en hospitales de los guardias. Sí. El guardia que le abrió la puerta a la señora, que él, en el video no se ve nada más que él solo hablando solo. Ah, sí. Pero él describe que vio una señora y que le abrió y todo, o sea, yo tampoco no sé si es un tema como de frecuencia mental que entablas y que hay gente que puede ver, no puede ver, no sé, güey. Como que entras en otra frecuencia y alcanzas a ver cosas que no se ven. A lo mejor ya un poquito con el cansancio ahí entra También. una etapa también de ahí de recibir señales, no sé. Pero qué loco, ¿no? Güey? Sí, güey, la mujer de Guaymas en Palma. A mí güey. nunca me ha pasado, gracias a lo que sea. Nunca he estado manejando, ni se me ha subido nada. No sé por qué tengo la costumbre de subirme al carro y voltear para atrás. Como que, o sea, me subo al carro, volteo para atrás. Como que para que no... asegurarme que no haya nada, pues. Que no haya nadie sentado en el asiento de atrás. No sé por qué se me quedó esa Qué costumbre. raro, ¿no? No, yo nunca lo he hecho, ¿eh? O sea, creo que en una película vi que... Chucky. En una película de zombies. Chucky te estaba esperando. Que tienes que subirte y checar que no haya zombies atrás. Ok. Y se me quedó, güey, no sé por qué. Y cada que me subo al carro, y sobre todo si es de noche, checo atrás, que no haya ningún zombie. ¿Por Pues sí, qué? es- No sé. Es pinche maña que se me quedó. Pero puede ser buena idea si tienes miedo de que haya fantasmas o algo, o pues volteas para atrás. Hay más historias de leyendas locales, pero las vamos a dejar para otra ocasión. Me parece perfecto. A mí me gustaría que nos fuéramos con las noticias y recomendaciones de la noche. Noticias y recomendaciones. Vamos a ello. Tirit, tit, 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 tirit. Un puerco asalta a un banco. Me imagino así como que varios nuggets así de que esto y lo corte. Pasó esto. No, Sí, sí. pues. Pues recomendaciones de la semana, no sé, güey. ¿Qué serie quieres recomendar esta semana? Recomendación del día de este episodio. A la madre, no estoy viendo nada, güey. ¿Y estás leyendo? ¿Ya terminaste el libro que estás leyendo? Grabamos el jueves y han pasado 4 días, pues. No he visto nada, güey. Cierto. Estoy jugando a Zelda, pues. Al la Zelda Tears bestia. of the Kingdom. ¿Qué tal te ha parecido, güey? Yo creo que ya de llevar unas 100 horas jugando, güey. ¿Pero ya empezaste a completar misiones o sigues armando cosas, güey? Ya le he avanzado un poquito a la historia. Llevo 3 templos. O sea, templos. Porque los puristas dirán que estos templos no son templos. Porque no son como los clásicos, pues. Son diferentes. Porque en los Zeldas clásicos normalmente avanzabas y ocupabas un ítem que te daban en un templo. Y ocupabas ese ítem para pasar lo demás del templo. Y aquí no, aquí puedes hacer lo que te dé la chingada gana porque tienes mucha libertad, pues. Hay un puzzle, o sea, un acertijo, y hay chingos de maneras para resolver el mismo acertijo. Qué chido. Entonces, ya es pedo de tú meterle coco y de ingeniártelas, pues. Eso está muy perro, güey. Y ahorita estoy en un grupo de Zelda. Y resulta que en el juego hay la posibilidad, con glitches, de duplicar ítems. O sea, puedes hacer ciertas cosas para duplicar. Entonces hay un grupo que son los pro duplicar, que dicen, sí, aquí puedes ver cómo duplicar y y hay otros que se enojan, güey. Que dicen, no, así no se juega, juegas como hombre, sin glitches y no sé qué. Y es como que, bro, ¿qué te afecta que alguien más en un juego que es de uno, o sea, es un juego individual, ¿qué te afecta que juegue como le dé la gana, güey? Sí. Entonces hay un pique ahí interesante. Bueno, te voy a decir, yo como, no voy a decir purista, pero Ajá. yo soy de los que a mí me molesta que la gente vea guías para pasar un juego, güey. ¿La gente qué? Que vea guías. Ah, ok. Por ejemplo, oye, voy a jugar Zelda 64 y, ay, tengo broncas con el templo del agua. No mames, güey, o sea, ¿cómo vas a consultar una guía? Pues si es parte de la experiencia darte el tiro de tú resolverlo sin Sí. guía, güey. O sea, ¿cómo vas? Y ahí veo, antes la gente iba a la revista Club Nintendo o... Deja tú porque todavía eso, pues era un arte, o sea, era un ver y buscar la revista que daban un tip y de que en el siguiente número vamos a dar otro tip. Ajá. Entonces, ahí te traía. todavía era difícil. Sí, pero de repente ya está YouTube y Sí. ya es un vato que te explica cómo pasarlo y es... Güey, pues no, güey. O sea, Sí, a mí ya. sí me molesta. A mí sí me molesta
Pero no te la voy a hacer de ¿hacerlo emoción. tú o te no, molesta que yo alguien no más lo hago. haga? Me molesta que alguien más lo haga. ¿Pero por qué te molesta, güey? ¿Para qué agarras el juego si no lo quieres jugar, güey? O sea, Pero pues ellos gastaron su dinero. es tu güey. bronca, es tu juego y es tu dinero. Ajá. Eso me queda claro y eso lo respeto. Sí, Pero qué mamón. Pues. como si me lo quiero meter por el culo, güey. Sí, haz lo que quieras con el juego, pero qué mamón. Ay, no lo puedo pasar. No, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque a mí, o sea, me gusta batallar, pues, me gusta estar atorado en un dungeon y estar así por días, pues. Sí. Pero, y te voy a decir qué fue lo que me hizo cambiar de parecer. Como adulto, tú sabes que si no tienes tiempo, pues, de estar horas y horas buscándole y buscándole. Y capaz si nomás quieres pasarlo y ya ir a trabajar o dormirte, pues. Y ahí es cuando dices, pues voy a buscar en YouTube. No, cómo se güey, hace. no existe una excusa para decir, ahí es cuando dices, no, güey, no. Esa es una excusa. Yo no lo güey. hago. Yo estoy de acuerdo que la experiencia completa Es darte el es tiro, darte güey. el tiro. Y si te tardas un año en pasar ese juego, tárdate el año en pasarlo, no pasa nada, güey. Es parte, a mí es lo que se me hace enchilo de los juegos de hoy en día, que ya no son como los del Nintendo, que lo tenías que pasar en una sentada, güey. No, hoy lo puedes guardar y lo que has avanzado Es que se ya tú guarda. te fuiste muy atrás, Güey, es que hay que entender también, bueno, voy a poner el contexto de yo sobre qué crecí. Y eso que yo no soy un purista todavía del Nintendo, pero a mí sí me tocó jugar Nintendo, los Mega Manes, que tenías que pasarlos de un tiro, güey. No había memoria. No hay memoria, güey. Entonces te sientas y yo a la fecha tengo broncas, yo por eso y evito ya jugar juegos. Yo me siento con un juego y le voy a dar hasta acabármelo, güey. La última vez que bajé un juego, bajé el Güey, Valhalla. hay juegos de 100 horas, güey. Bajé el Valhalla, para Steam. Ujú. Lo empecé a las 7 de la tarde. A las 8 de la mañana mi esposa me dijo, ¿te levantaste temprano para seguir jugando, güey? Ya tenía 13 horas jugándolo, güey, ¿no? O sea, Y no lo pasaste en 13 la horas. costumbre que me dejó el Nintendo fue mala, pero si yo me clavo con un juego, me clavo. Pero por ejemplo, el Dante's Hell Ujú. me lo fui llevando de fin de semana en fin de semana hasta que lo pasé de 2 o 3 horas por día, así, batallando. Yo era muy torpe al principio para los juegos de dinámicas de uno contra monstruos y movimientos y todo, o sea, era más bueno para 2 dimensiones que para 3 dimensiones, pues, ¿no? Y ahí está el pedo. Yo entre semana juego media hora, güey. O sea, media hora al día. Entonces, ¿qué tanto puedo avanzar en media hora? No importa. Casi nada, güey. No importa, pero lo que avances Sí, lo sí, vas sí. a terminar en un momento. Y sé que lo haces, tú ya me acabas de decir que acá. Sí. Entonces, eso es a lo que voy. Así es una experiencia chida completa, güey. No ocupaste de nadie más que de ti. Pero eso es una cosa, o sea, que a buscar cómo se hace cierta cosa, o sea, buscar la respuesta al acertijo es una cosa, y aprovechar bugs o ciertos glitches, porque en los speedruns, que son la gente más clavada que hace, no sé cómo se puede decir speedrun, que intentan pasar el juego lo más rápido posible, Ajá. pues hacen el uso de los glitches para pasar y es válido. Es válido. Ajá. Sí, es como el Nintendo, el Mario de Nintendo, güey, que te Sí. subías al techo, te ibas atrás, nivel 8, Ándale. papá, y vámonos recio. Sí, claro. Y independientemente de que si el glitch fue a propósito o no, No creo. Porque qué ya chido que te hayas clavado tanto en el juego que descubriste glitches, güey. O sea, Sí. eso se me hace bien Se perro. me hace interesante cómo hay comunidad entera, o sea, gente que nomás está todo el día buscando glitches, güey, para ciertos juegos, ¿no? El primer glitch que yo descubrí en el Nintendo 64 en el Zelda era cuando me tiraba con el Link y que rodaba y no me moría. Era como que, ¡oh! A la madre. Está bien perro, güey, está bien chido. Y como van, este glitch que es de duplicar ítems, lo han ido parchando. O sea, si lo actualizas el juego, ya no puedes duplicar. Y la gente sale con otra alternativa, güey. Ya van como 5 parches y 5 alternativas para seguir duplicando chido. ítems. Qué interesante. No sé cómo le hace la raza, pues no tiene nada que hacer, no sé. Pero mis respetos. Yo ya se me actualizó, ya no puedo duplicar como duplicaba. Entonces ya me quedé jugando, pues, hecho y derecho como sea, güey. Pero sí me puse a duplicar ítems de... Es que había una manera muy fácil, güey. Así que 3 botones acá. Y pues no pude resistirme. No olvides, mientras no estás buscando pistas de cómo pasarlo todavía. No, eso jamás, güey. Entonces, señor- No quiero ver spoilers. Recomendación de la semana: Zelda Breath of the Wild 2. Es un DLC, la verdad. ¿Cómo se llama este nuevo Zelda? Tears of the Kingdom, Tears of the las Kingdom. lágrimas del reino.
Lágrimas del Rey. Pues, recomendación. Esa es mi recomendación. Pues si tienen Switch, pues cómprenlo. Si no tienen Switch, pues ahí está el Yuzu. Pero si lo ven Nintendo, es puro pedo, no existe el Yuzu, que es un emulador. Digo, no sé qué sea eso. Yo, ahorita con series ando viendo una serie coreana que se llama... Ya le entraste al K-drama. Fíjate que hace mucho ya lo había hecho. Ok. Pero antes de que fuera popular, ¿no? Antes de que fuera mainstream. En su momento vi una que se llamaba... no importa, la que quiero recomendar ahorita se llama Alquimia de Almas, güey. Está curada, es una serie como que donde en esta... Mira, me gustó porque ya se salió de lo normal de los dramas coreanos. Ajá. Que he visto, que siempre es un vato que viaja al pasado y que, ahí anda en la época, que yo no los veo a mi esposa viéndolos, güey, es como que, es la misma pinche historia, pero al revés, ¿no? Lo más normal, un vato viaja al pasado. Ajá, viaja al pasado y bueno, algo. Pero en esta historia es un mundo donde existe la magia. Uh-huh. Y hay un heredero que no sabe que es un heredero, pero bueno, ¿no? Y el punto es, está descubriendo su camino. Y los magos más poderosos saben transmutar su alma para irse al cuerpo de otro. Entonces, quiero estar en tu cuerpo porque me conviene que tú vas a ser rey y me cambio el alma y dejo tu alma flotando acá en la deriva, pero yo me quedo con tu cuerpo. Como Altered Carbon. Como Altered Carbon, pero con alquimia de almas, porque son magos muy poderosos. Entonces, está interesante, está chida. Me da mucha risa a los K-dramas, güey. O sea, porque siempre salen clips bien chistosos. Sí, güey, sí. Pero yo creo que no entra tanto ahí. No entra en esa categoría. No entra tanto en esa categoría. Y yo creo que por eso me ha gustado verla. Tal vez. Alquimia de Almas. De que, o sea, están muy telenovelescos. Ah, sí, güey. De que se cae alguien. Y resulta que está guato detrás. La cacha a la morra así en el momento. Sí, oye, pero ahora que he estado... ¡A la madre! Así mirada, saca un chingo. Sí, pero ahora que he estado viendo a la Chinguamiga y que explica un poco de la cultura coreana, sí. Ella también habla de que, güey, o sea, no es... tener contacto físico ya es algo muy... Ya. O sea, un apapachito acá es algo ya intenso. Por eso Corea, cuando están en el K-drama, los meñiques se rozan. Sí. Sí. Se le para el vato. No, está bien. Ya. Ahí están. Vámonos. Las recomendaciones de la semana. Fierro, pues. Vamos, que aquí espantan. Sale, gente. Y les recordamos que aquí se regalan pesadillas. Ey, pero no dijiste las redes sociales, man. Sí. Pues estamos en las redes sociales, síganos. Síganos, suscríbanse, comenten. Comenten. Sí. Hate, oigan, ya casi le pegamos a los 200. Ya llegamos a los 200. 240. Seguimos avanzando, gente. Muchas gracias. Síganos compartiendo. Avísenos si quieren alguna historia en especial. ¿Algo más, güey? Pues nada. Comenten, suscríbanse. Síganos en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Threads. No, es cierto, no he hecho cuenta de Threads. ¿No tocamos el tema de Threads? No hemos tocado Threads. ¿O tocamos el tema? No hemos dicho. ¿El pasado, no? No, pero pudiéramos hablar del Lizard Boy y los tuitazos. No mames, güey. ¿Cómo no, güey? Los tuitazos de Elon Musk contra el Lizard Boy, güey. O sea que también dicen que Zuckerberg es reptiliano. Sí, pues así Elon Musk así le tuiteó. You're going down, Lizard Boy. Y sobre el potencial pleito que va a haber ahí en la UFC, que los dos están poniendo novela esa. Ojalá sí se agarren a putazos. Yo voy diciendo que yo pongo mi dinero en Lizard Boy. Si se agarran a putazos, güey, lo que vamos a ver es a esa gente con cara de silicona agarrándose putazos, güey. No van a ser ellos. Ni de chiste. No, sí se agarran a putazos. No, güey, ni de chiste, güey. Güey, ¿qué necesidad tienen, güey? No mames. ¿Qué tiene, güey? ¿Qué necesidad tenía Elon Musk de comprar Twitter? ¿Fue real el...? No, creo que fue la cuenta alternativa, ya me acordé, güey. Es que hubo un tweet de Elon Musk que decía, vamos a medirnos el tamaño del pene. Del nepe, ajá. Y ya me acordé que fue la cuenta... ¿Era una cuenta falsa? De esas que son de parodia, ajá. Ok. Güey, yo también lo vi y pensé que sí era él, güey. O sea, sí creí que fuera Elon Musk. Sí, porque Elon dijo, sí se dieron cuenta que es la de parodia, ¿no? Se fue tu cámara ahora. Desde Pero mira, aquí yo me despido de todos. ¡Vale, volví! Gente,
suscríbanse, nos vemos. Adiós. Y recuerden que aquí se regalan pesadillas. No, tú, cabrón. Ey, no, dale,